Mantiene ahí. Buenos días, bendiciones a cada una de las personas que como cada lunes nos sintonizan en el Mañanero de Monteplata. Buenos días a los dominicanos de aquí y buenos días a los dominicanos de allá. Buenos días, monteplateños, todos activos como siempre cada lunes aquí, Mañanero de Monteplata. Bienvenidos. Saludos también, sí. Feliz día para todos y cada uno de ustedes, no solamente a los dominicanos, sino a la gente que pues nos siguen en los Estados Unidos. Está mi amigo el abogado Roberto Santana Durán, su madre doña Elsa Durán, que se agregaron. Está Sara, Rafael Santana Durán allá en Barcelona, España, pero Mayra en Italia, que está ahí más. Saludos a Mayra, a toda esa gente. Nosotros, como siempre, pues haciendo este trabajo, Dios nos asignó para que lo hiciésemos en la tierra, ¿verdad, Brito? Entonces, ¿verdad, televidente? Entonces, reiterándole pues las gracias, siempre las gracias por seguirnos día tras día. Este Mañanero de Monteplata no es ético usted hablarle de usted ni nada, pero de acuerdo a cómo se ve a la gente en las calles, el programa está pues. Y mire que no estamos en temporada de periodismo, ¿verdad, Brito? Bueno, ahí. Pero bien, señores, de verdad, nosotros, como siempre, ya brevemente nos comprometemos a hacer un trabajo, un periodismo más inclinado hacia abajo, hacia el pueblo, ¿verdad, Tuli? Más inclinado hacia la gente que no tiene voces, más inclinado hacia la gente, pues, que hacia donde existe el más mínimo el grado de injusticia social. Eso es lo que es la esencia de un periodismo clásico tradicional. No ahora, y que el papá de los diputados, el papá de los verdugos, nosotros no hacemos eso. Nosotros respetamos a la gente. El día pasado, brevemente, ya a manera de introducción, me invitaron ahí a Guasumita, lástima que no tengo los videos. Y yo le digo a ustedes que para mí fue una satisfacción. Unos caminos tan mal estado, que cuando salíamos de ahí, cruzando el río, tuve que lavar los zapatos, o sea, lavarlo, ¿eh? Entonces uno tiene que ir donde esté el problema y en eso nosotros estamos. El Mañanero de Monteplata. Y para concluir, alguien me escribió el día pasado, dice: Danilo, pero ustedes no tienen promoción, publicidad de los ayuntamientos ni del gobierno. Digo, bueno, sería bueno. El problema es que cuando tú te comprometes mucho, entonces te tapan la boca y no pueden defender el pueblo. Brito, adelante. Muy buenos días, amigos telespectadores de aquí, Yamasá, Peralvillo, mi pueblo Don Juan y los pueblos aledaños, como es Lo Botado, Cruce de la Bomba, Monteplata, Cacique, etcétera. Y fuera del país. A todos que nos ven en diferido por Facebook Live y en YouTube. Y buenos días a ustedes. Recordarle, Brito, escúchame, que este programa ustedes lo pueden ver en Monteplata Visión, un canal en YouTube, un canal nuestro, Monteplata Visión, que es un canal, valga la redundancia, que está cumpliendo con su cometido. Ustedes saben cómo están las redes. Monteplata Visión, YouTube. Adelante. Bueno, y darle las gracias a ustedes, distinguido compañero Danilo de León, Bello, a mi izquierda, y el cazador y gran amigo Poldario de los Santos, Tulin. Sí, entonces Quienes me acompañan cada lunes aquí en este espacio, y darle la primicia de que hoy tenemos informaciones contundentes, sobre todo con lo que está pasando en el Medio Oriente, un conflicto que tiene la cara bastante dura, puede salirse de la mano y, bueno, traer catástrofes mundiales, en el mundo mundial, perdón. De eso estaremos tocando porque la primera noticia en el mundo. Sí, porque ahí se produce mucho petróleo en lo que es la ribera del Golfo Pérsico, entre los países de Arabia Saudita, el propio Irán, Irak, Omán, los Emiratos Unidos, Qatar, etcétera. Y entonces todo ese petróleo sale por el estrecho de Hormuz, desde la isla Hormuz, que da como le dije, al Golfo Pérsico. Y entonces, si hay un conflicto entre Irán y Estados Unidos, yo imagino que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz.
pueden ustedes imaginar lo que va acá, pero ya más adelante le daré algunos besitos. Sí, vamos a tratar ese tema. Así Creo que que muy tenemos- buenos días y aquí estamos Dame un chancecito ahí, brevemente. bastante No, la activos. introducción de la palabra. Sí, queremos antes de iniciar ya con nuestros acostumbrados Ok, programas, sí, sí, opinión, vamos a poner la mano, vamos a poner este programa en la mano de Dios y quiero compartir con usted un texto bíblico que se encuentra en Proverbios, el libro de la sabiduría, ahí habla Salomón. Y quiero compartir este texto bíblico que está registrado en Proverbios capítulo 5, versículo 21, que dice, porque los ojos de Jehová están ante los caminos del hombre. Hay una enseñanza ahí de parte de Dios, y como no, de Salomón, que dice que los ojos de Jehová están ante los caminos del hombre. O sea, el hombre debe reconocer que Dios lo está chequeando desde que te levanta toda tu cosa, tú sabes que Dios te está viendo. Entonces dice la palabra también que nosotros comparecemos ante el tribunal de Jesucristo para juzgarnos dependiendo de lo que hizo nuestro cuerpo, bueno o malo. Que tratemos de hacer la cosa buena para cuando estemos ante el juez, ante nuestro abogado, sea de beneficio para la honra y gloria de Dios y para nuestra vida espiritual. Amén, amén, amén. Bueno, señores, ustedes saben que este otro programa de televisión se nutre una esencia de la promoción, de la publicidad, y recuerden que aquí gestiones, soluciones. Aquí, qué duro, ¿sabes? Sí. Dice que si te vas a vacaciones con tu hijo menor para el extranjero, solicita el permiso de salida con Quique. Sí. Gestiones y soluciones. Quique, responsabilidad y eficiencia en los servicios. 829-908-7172 en la calle Santiago Rodríguez, número 5. Quique, gestiones y soluciones. Y soluciones. Visítalo. Pero recuerden también que una de las tiendas de electrodomésticos que más barato venden toda la comarca de Yamasá está en el Cercadillo, en las platas, Pues yo voy para allá. en la plaza Costa Azul. Si era que más barato Eudi vende, sí. Comercial, lavadoras, muebles, juegos para de aposento, pero también hay casas de repuestos, gomas para jipeta, Hyundai, todo. Eso está en la Plaza Azul, pero también para tu ropa, para que vista fino, así como yo, ¿Cómo? tus pantalones, camisas, sacos, trajes, vestidos de niños o para niños, que es lo correcto, vestidos para damas, chamacos, manteles, cortinas, está en Lavandería San José, en La Plata, en la Plaza Costa Azul, en el Cercadillo. Bueno, también recordándole y saludando a doña Ana Rita Artiles, que no se pierde este programa, lo están viendo en los Estados Unidos. Bendiciones para Bendiciones a Narita. doña y a su esposo Carlito, a Sabrina. Son los productores del programa Juventud al Día, que se produce en este mismo canal todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Adelante. Si no tiene algún tema, vamos a iniciar ya con lo que es el aspecto conceptual. Miren, señores, yo fui a la capital en el año 1968. Esto a propósito de que no solamente, como decía el compañero Brito, la noticia en la primera página tiene que ver con los Estados Unidos y Irán, sino con el asunto del transporte en la capital. Brito sabe mucho de eso, ¿verdad, Brito? Claro. En el año 1968 llegué yo a Santo Domingo y el transporte lo manejaba el ayuntamiento de la capital, el gobierno local, como debe ser el gobierno local en cada demarcación. Existió en aquella época en el Concho los carros capota blancas y los carros capota rojas. Tú lo viste, Rito, ¿sabes? Recuerda. Claro. Estaba tan organizado el transporte, claro está, había menos vehículos, eso es la verdad. La capital era más pequeña, había menos gente. Ese asunto del concho, motoconcho tampoco existía. Menos ladrones. Menos No, ladrones. porque el concho nació el lunes 24 de abril de 1984. Fue que nació el motoconcho en República Dominicana. Bueno, entonces... En el gobierno de Salvador Jorge Sí, Blanco. señor. Eso es propio de los países subdesarrollados, tú sabías. En los países desarrollados esa vaina no se ve de que una mujer con un barrigón para el hospital y un niño al hombro. O yo veo ahora que hay una moda de pasola y tú ves la madre con su niñito en el pecho, regoza un frenazo, una vaina. Nada más se ve aquí eso. Pero ok, para no salir del tema, yo voy a ser breve.
Era tan organizado el transporte, cuando lo manejaba el ayuntamiento de la capital, que cuando un capota blanca no les correspondía con Charo trabajar, ¿sabe lo que ocurría? Que tenían que ir a buscar un permiso al ayuntamiento. Tengo que ir a Mano Guayaba, que era que lavaban los carros. Yo llegué a ir por ahí. O si tenía que ir al médico. La cuestión era que un vehículo, si no le correspondía trabajar... No tenía acceso a moverse. No, no tenía acceso a moverse. Eso es lo que se llama la organización del transporte. A partir de aquella fecha, desde nuestro punto de vista, se inventó el gobierno Onatrate, 20.000 instituciones que tienen que ver con una sola cosa, que es el transporte. Onatrate. Organización de Transporte Terrestre. Sí. No, pero permíteme acatarte algo. Sí, sí, sí. Porque tenemos que ser justos. Lo primero, como dijo Duarte, si queréis ser felices. No, no, después. esa palabra es de Dios. Duarte se la cogió para él. Bueno, por Duarte la cogió para él. Sí. Esto, el transporte se dañó cuando llegó el PRD al poder en el año 1978, fue que se empezó a dañar el transporte, que el gobierno central, encabezado por el fenecido presidente Don Antonio Guzmán fue Onatrate, le quitó el transporte al ayuntamiento de la capital y formó varias oficinas. Onatrate. Sí. Después cuando Hipólito tuvo unos generales que cayeron presos, el general Milo Jiménez, todas unas, o sea, 20.000 instituciones para una sola cosa. Eso es para clientelismo, para aglutinar empleo y robo y vaina. Exactamente. Pero ciertamente ahora las autoridades tienen un dolor de cabeza que no encuentran qué hacer con. Y desde nuestro punto de vista, lo grande que traen de que unos especialistas en transporte pago en dólares, Sí. lo pedan en hoteles Y en seguridad también. y en seguridad. Ahí trajeron un españolito con una barbita que levantó millones de dólares que no tiene madre de que para la modernización de la policía, que es otro tema. La empeoró la policía. La empeoró porque el problema de la policía no es la ropa. No, ni es la policía, es la sociedad dominicana. Es la sociedad dominicana, es sistémico. Sí, Sí, claro, sistémico, el sistémico. sistema. Y no es un problema ni de Leonel Fernández, ni de Luis Abinader, ni de No, nadie. es de la sociedad. Es de la sociedad. De unos policías que no lo fueron a buscar al cielo como querubines, como ángeles, sino que son propios de aquí. De aquí, exacto. Con virtud y con defecto. Claro. Pero para no salirme el tema, el transporte, hoy día en la capital, si usted quiera saber de Leonel Fernández o no quiera. Pero cuando Leonel Fernández, el transporte mejoró con los elevados, con los túneles. No me diga a mí que no. Y con el metro. Y con el metro, sobre todo el metro a resolver problemas. Y también recuérdate que también Leonel Fernández, conjuntamente con Herman Pérez, el guerrillero, instauró lo que fue la guagua. Sí, lo que es la DGC hoy. Lo que es la DGC. Lo que es la DGC, sí. Pero eso es otro aspecto, bien. Pero el ingeniero Harley Herman, que era un técnico, un hombre serio que venía de la izquierda, formó esa institución. ¿Tú sabes por qué? Porque los tráficos, los que usaban el casco blanco y los policías la camisa blanca, tenían los choferes azotados. Entonces nació la DGC, tenía otro nombre, ¿cómo es? La AME, ok, gracias Motombo. Entonces, ¿sabe lo que hizo Harley Herman? Cogió un poco de disciplina del Partido Comunista Soviético, cogió otro de la Iglesia Católica y otro de la Guardia, o sea, para... Una nomenclatura. Sí, una nomenclatura. Juan Borges hizo así cuando fundó el PLP, hizo hacerlo así, un poco de disciplina y una vaina. Hoy, ya para concluir con el tema, esos policías, a través de las redes sociales, vemos cuánto, eso es descarado. Un ciudadano le está trompando a una policía, un policía le entra a un ciudadano, pero lo grande del caso es que inmediatamente un policía de eso detiene a un motoconchita, lo primero que le agarre la llave, que tú sabes que es ilegal, también, porque hay sentencia por ahí que prohíbe eso. Pégale su maldita multa y deje que ese señor siga, ¿verdad? Continúe. Entonces, esas redes están llenas de cuestiones que yo a veces hasta lo quito, a trompar limpia. Una ciudadanía que no respeta a nadie tampoco, porque la autoridad hay que respetarla, Brito. Entonces, decíamos ya para concluir que usted puede traer asesores del cielo, asesores de donde usted quiera, pero es muy difícil resolverle ese problema de tránsito en la capital. ¿Usted sabe por qué? Porque hay más vehículos que espacio público. Hay más vehículos
que espacio público, y usted puede teorizar, porque es lo que más en este país es teórico, asesores. ¿Cuál? Y a la transculturización permitida de los Estados Unidos, Europa y Haití. Entonces, si ustedes notan, amigos telespectadores, en este país es que se sazonan todas las culturas y son aprobadas. Por ejemplo, esta cultura del tatuaje, que es pecado por la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 28, lo prohíbe rotundamente que uno se garabatee. Vuelve y cita los capítulos. Libro de Levítico, capítulo 19 y verso 28, Jehová, él personalmente lo prohíbe. Sí. La juventud está dañada, tiene el cuerpo dañado con esa Es vaina. una transculturización, me dice alguien, no, pero con bueno, pero que en los Estados Unidos, aquí no. Aquí no. El asunto de la UCA, que no está, pero aquí no. no. Y entonces tenemos un Congreso que lo que hace es que lo aplaude. Y no hace eso. Se inventan leyes que hace 40 años están funcionando en una sociedad desarrollada, que no pueden ser aplicables todavía aquí nunca. Ya. Entonces, por ejemplo, el asunto del transporte en nuestro país, el problema aún es mayor porque manejo informaciones verídicas que cada mes tiene que reportar entre 20 y 30 multas diarias a su institución, de lo contrario es sancionado, amonestado o trasladado. A la gente que no lo hace. Claro, entonces, ¿qué sucede? Muchos de ellos cometen doble infracción porque multan personas buscándole la quinta pata al gato. Gente que andan comprando camiones viejas, vendiendo platanitos. Número cosas. uno. Y número dos, le toman documentos a personas sin consulta y usted después aparece con 10, 12 multas sin usted haber cometido la infracción. Ahora, ¿qué sucede con los congresistas? Que no pasa nada. Porque el problema es que no pasa nada. Usted aparece con tanta multa cuando usted va a sacar un documento importante y entonces en la institución que usted visita en ese momento lo manda que usted se actualice y pague esa deuda que tiene con el Estado de infracciones que usted supuestamente cometió, pero que no es así. Y entonces no pasa nada. Y no me voy a callar de hablar de la letrina que tenemos ahí en el centro de los héroes, porque es una letrina, definitivamente. Porque las leyes importantes no son aprobadas. ¿A quién tú te refieres? Al Congreso de la República Dominicana. Okay. Es una letrina, el Congreso Dominicano guapo, es una letrina. Porque si aquí la propia Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ahora con el caso de Antonio Espaillá y el YC, ella día antes de que le conocieran medidas de coerción, dijo, ¿por qué el Congreso no aprueba el Código Penal? Pero que el Código Penal lo aprobó Hipólito Mejía en el 23 de marzo del año 2024 y entró en vigencia el 23 de septiembre del mismo año. ¿Tú te refieres al procesal penal o al penal? Al penal. ¿Cómo va a ser? Perdón, al procesal penal. El procesal penal. Al otro día... El penal es de 1800 y pico. Al otro día... Engavetado. Al otro día, ese código fue sujeto de una revisión y se le introdujeron para ese entonces en el Congreso Nacional las posibles modificaciones. Estaríamos hablando que hace 21 años que a ese código se está pidiendo que se esa legislación. Sí, que se recomponga. 21 años, amigos telespectadores. Adaptarla a los nuevos tiempos. A los nuevos delitos. Claro, 21 años y mire por dónde vamos, nada. Y ahí han pasado congresistas de todos los partidos. Y en este Congreso, que el honorable señor presidente de la República prometió que iba a arreglar cosas y tiene un Congreso absoluto, que no tiene que hablar con ningún partido. A su medida. Sí, no ha hecho ni pío. Pero no se queda ahí. La propia ley de seguridad social, que la aprobó el gobierno de Hipólito Mejía, la aprobó Mostrenca, y él decía que tenía que arrancar con algo que se iba a arreglar en el camino. Al otro día de ser aprobada también fue sujeta de modificación y tiene 21 años también en el proceso. Y los congresistas no la aprueban. De manera que el proletariado dominicano, los trabajadores, siguen sin una ley de seguridad social que lo proteja. Ahora, ¿a quién protege la ley de seguridad social? Porque ¿qué sucede? O protege al proletariado o protege a la burguesía.
obviamente protege a la burguesía. Está usando unos términos de la Guerra Fría. Aquí los bancos, todos tienen sus AFP, que son cantera inagotable de recursos que le entran todos los meses, para prestárselo, haciendo negocio con el gobierno es que dominicano. si tú quedas cesante No pasan. y no tienes los 60 años un día, te mueres y no lo disfrutes. Esos cuartos ellos lo prestan. Pero espérate, pero no se queda ahí. Tú te imaginas que tú llegaste a 60 años, estás desempleado, le solicitas la pensión de sobrevivencia a la seguridad social y ellos te la dan, pero duran 3 años. Creo que un 20% no quedan. No, si fuera un 20%. Si es pensión. Sí, o jubilación, cual sea, pero ellos no te la dan formal, dan lo máximo que dan un 60. Pero fíjate lo que sucede del último salario. Si tú el último salario eran 10,000 pesos, te dan, lo correcto es que te den 6,000, pero no te dan 6,000. Ellos lo que hacen es que buscan bajadero para reducírtela a un 25%. ¿Y qué sucede? Te la dan por 5 años. Es decir, cuando un trabajador ya 60 no puede trabajar, duran 2 años en el proceso, tiene 62, te aprueban la pensión de un 25%, tú que ganabas 10,000, en el último trabajo te dan 2,500 por 3 años, porque a los 65... Pero te voy a ayudar, hay una nueva medida, por ejemplo, antes, a los 60 años un día te daban todo tu dinero, ahora a ti te cancelan a los 57 años. Tiene que esperar 65. Y a los 58, a los 57 años te lo van dando por parte, hasta que se acaben. ¿No me entiendes? O sea, como quiere la vaina del embudo. Entonces, lamentablemente, amigos telespectadores, por ahí anda el asunto con el populismo entre ejas y ejas. Entonces, el problema del tránsito, que es el tema central de este comentario, radica ahí. Pude ver en Don Juan que hay fiestas patronales, creo que concluyen hoy, y caminaba parte de la calle principal con un amigo y pude notar los muchos vehículos parqueados en la calle principal de forma paralela. Entonces, imagínense ustedes una calle que precisamente nada más tiene capacidad para transitar 3 vehículos al mismo tiempo, entonces hayan 2 parqueados paralelos. Entonces puede transitar uno en una vía principal. Imagínense ustedes qué bendito caos. Le digo al amigo mío, por esto antes era prohibido. Me dice, sí, pero ya eso es normal. ¿De dónde viene eso? De los Estados Unidos. Es donde los vehículos se parquean paralelos y no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Fenómeno transcultural. Transcultural. En la calle norteamericana, por ejemplo, la de aquí, una calle de aquí tiene, qué sé yo, 7 metros de ancho. Una calle normal, 6.5, 7. La de Estados Unidos tiene 14. O sea, pueden parquearse paralelo y quedan todavía 8 metros de tránsito. O sea, no hay problema. Pero aquí no se puede. Entonces, ya eso es normal. ¿Por qué la transculturización? ¿Qué se está haciendo para eso con los benditos AME que no se van a poner multa? Nada. Porque, ¿qué sucede? Ese grupo de vehículos que están parqueados paralelo, los AME no le ponen la multa, que debieran ponérsela, porque la ley de tránsito lo prohíbe dominicano. Otro aspecto que está muy dañado con el asunto del tránsito en la República Dominicana son las irregularidades, por ejemplo, con unos tipos de luces que también están prohibidas, pero no pasa nada, y el aspecto también de la alta velocidad que es normal en nuestro país y que traen como consecuencia que República Dominicana es el país del mundo donde más accidentes de tránsito ocurren. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo eso que le estoy hablando? Un Congreso que está ahí en el centro de los héroes, porque está mudo para esas cosas. Y para eso es que el Congreso debe estar. Sin embargo, el Congreso de nuestro país está para aprobar préstamos, que lo aprueba como caña para el ingenio. ¿Para qué está? Para no aprobar leyes importantes. ¿Para qué está? Para ello asignarse carnojía, barrilito, cofrecito, tomar whisky en un restaurante que tiene y asesonar a provincias fuera del Palacio del Congreso. Yo no sé para qué lo hacen, para irse de vacaciones. Los senadores tienen una casa del Congreso en cada provincia. Entonces yo no me explico dónde vamos a llegar. ¿Y para qué están? Para chuparse. Pago por nosotros. Claro, ¿para qué están? Para chuparse
la tercera parte del presupuesto de la nación para en beneficio personal. En eso que tenemos un Congreso, no para que el país avance ni camine de manera correcta. A una pausa. Miren. ¿O no? Hay una cita bíblica registrada en Salmo 127, capítulo 127, versículo 1, que dice: en vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. Vuelve y repite. Salmo 127, capítulo 1 dice: en vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. Con relación al transporte y a la policía y la reforma policial. Estamos viviendo una época de la distracción. Total. 100%. Los congresistas aprueban leyes que solamente perjudican a la masa más humilde. Tú planteabas con relación al caso de Payá y el YC, con relación a lo que planteaba la procuradora. No, oye, eso no lo verás tú ahora, porque es que si lo aprueban, y los que se van a joder son aquí los pudientes, más nada. Los pudientes. Sí, esos son los que son lo mismo que hacen las leyes. Sí, exactamente. Entonces, por eso que te empatan nada la vaina. Entonces, sáquense de la memoria, de la cabeza, como decía Charly, ¿en qué cabeza cabe que tú crees que eso se va a someter? O está sometido o se apruebe. Pero la policía aquí, cuando tú pasas a un centro como militar, que te instruyen, Brito, un guardia viejo. Claro. Cuando tú saliste del centro, tú lo que querías dar a entender que es lo que eras tú como policía. Oye, desde que se me pare uno al frente, le voy a dar, le voy a hacer esto, porque tú quieres demostrar qué fue lo que tú aprendiste. Entonces, aquí en este tiempo, no solamente en República Dominicana, sino el país, se está viviendo la época de la distracción. O sea, a este país lo que hay que darle pan y circo. Más nada. Y que sigue el show. Los congresistas aprueban la ley que le convenga. A ellos. A ellos. A más nadie. El transporte, Danilo lo dio con lujos y detalles. ¿Cuáles son los más perjudicados? Los pasajeros. Esos son los más perjudicados. Tú tienes que subirte a un carro que son 10 personas detrás, que si tú dices, no, nada más son dos, que este carro es mío, yo estoy quemando. Pero aquí hay el sindicato de choferes, que esos son los que paran el país, que dicen, no, vamos a parar el país hoy. Y lo paran. Y dicen, vamos a parar ¿Y qué pasa? Nada. Nada, no para. Entonces, nosotros estamos viviendo una época de la distracción, donde aquí todo el que tiene un chin de poder, tiene dinero, hace lo que le venga en gana. Más el pobre, el humilde, todo el tiempo, dice Jesucristo, al pobre siempre lo tendrá. Y mucha falta de autoridad. Sí, no hay autoridades. No hay autoridad. Mira, aquí ahora mismo, brevemente, dice que nos vamos a una pausa. Y a mí me preocupa. Tú te montas un vehículo, para los que no tenemos vehículo, usted le da 100 pesos, cóbrate y se lo lleva, cobra lo que le da la gana. No, ya aumenté yo. El desorden. Es un desorden que hay. Balaguer, Brito, tenía un problema, que tú le aumentabas 5 cheles, porque eran 5 cheles, ahora te aumentan 100%. Y Balaguer le decía, no lo aumentes, y lo aumenta, cada carro del coche le montaba un policía secreto. Sí. ¿Tú te recuerdas? Sí, lo montaba. Lo montaba y chofer, ve, desmonte los pasajeros, está preso. Sí. Pues aquí no hay autoridad. ¿O tú te recuerdas cuando la ley esta de control de precios que, ¿cómo era que se llamaba? No, que era de industria y comercio, de protección al consumidor, la ley 13. La ley 13, ¿te recuerdas? Que tú le aumentabas, andaban unos inspectores, ellos picaban. Encubiertos, pero si tú le aumentabas una vaina te cerraban el colmado, pero aquí todo el mundo vende, aumenta como le da la gana. ¿No entiendes? Es que la mala política. Esas guaguitas que andan por ahí, porque tú coges otra cosa, esa guaguita que yo hasta la uso, la que está, ¿cómo le llaman? Una que tiene una cama atrás. A doble cabina. Sí, pero cuando tú legalmente coges la matrícula, te dice que eso está apto para 4 pasajeros, que es adelante. Sí. Porque atrás para cargar saco. Exacto. Pero entonces eso va lleno de gente y dice, bueno, ya el pasaje se aumentó de 30 a 50, o sea, que aquí hace lo que le da la gana. Mira, aquí en este país se da el sistema que tú como autoridad, como legislador, tú dices, voy a someter esto, y dices, no, pero espérate, si lo hago en tiempo de campaña, no voy a obtener ningún voto. Esa tecla populismo. Eso yo no lo puedo tocar. Pan y circo, dijiste tú. Pan y circo. Sí. Entonces, es un país, es el país que nosotros nos gastamos. Vamos a una pausa, control, y en breve volvemos. Ok. Restaurante. Vámonos. Estamos de regreso en el Mañanero de Monteplata, como cada lunes, aquí en la provincia
de Monte Plata. Adelante. Brito, arranca con el tema mientras tanto. Bueno, en la semana pasada, Antes de ayer no fue. no fue el sábado, no, pero antes de eso inició el conflicto entre Israel, Ok, sí. azuzado por los Estados Unidos, e Irán, que para los israelitas, O sea, eso, cuando tú empleas el término azuzado, eso es el que el Trump es el que lo chuba ahí. claro, chubado por Trump. No. Porque en realidad el enriquecimiento del uranio es un Doctor, vamos al es aire. un problema para el mundo con el asunto de las bombas nucleares. Buenos días, escúchame, Brito, que ustedes son los... Aquí está el doctor Roberto Berroa, que trata mucho ese tema, lo manejan, ustedes son los que más lo manejan. Adelante, Roberto, buenos días. Buenos días, amigo. Sí. En realidad no estaba conectado al programa y cuando habla de tema no tengo la referencia sobre qué Dígale, tema Brito, se... invasión. Sí, doctor, queremos que usted nos dé las explicaciones del lugar con relación al bombardeo que llevó a cabo los Estados Unidos en la madrugada del sábado a 3 puntos específicos en Irán, en las supuestas plantas de enriquecimiento de uranio que tiene Irán. Ellos entendían que ese material era para formar bombas nucleares y se cree o se espera que esto devenga en un conflicto a escala mundial. Queremos su opinión porque usted es muy dotado en conocimiento en ese sentido. Sí. Por un lado, por otro lado, Sí. usted sabe que Irán, Irak, Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, que son los países mayor productores de petróleo del mundo, exceptuando los Estados Unidos, están ahí en el Golfo Pérsico. Entonces se teme que Irán también cierre el estrecho de Hormuz, por donde está el tránsito del petróleo del mundo, donde diríamos que está aproximadamente el 80% del petróleo que se consume en el mundo, que oscila entre unos 80 a 105 millones diarios de barriles y salen por ahí el 80%. Entonces todo este conflicto puede traer una catástrofe. Bueno, quiero que usted me explique, que usted maneje el tema. Doctor, hay una foto del doctor Sí. ahí, pues la Sí, coloqué en pantalla. sí, es un tema... Buenos días a todos. Buenos días, Buenos doctor. El tema del conflicto del Medio Oriente es bastante complejo y necesitaríamos bastante tiempo para hacer una exposición que pueda aclarar. Pero bien, la causa, que es lo fundamental de la agresión, que muchos justifican y le están dando una connotación totalmente distante de la verdad. Esto es algo muy parecido a lo que se dio con Irak, donde se habló de que habían armas de destrucción masiva y nunca aparecieron. Se demostró con el tiempo de que fue una falsedad de Estados Unidos y que el objetivo era quedarse con el petróleo de Irak. En el caso de Irán, se está cogiendo como argumento de que se estaba enriqueciendo uranio. Para eso se necesitan, diríamos, instalaciones que tengan más de 8.000 centrífugas. Se calcula para hacer un enriquecimiento total para hacer armas nucleares. Las plantas que tiene, según la Organización Internacional, la OIEA, que es la Organización de Energía Atómica, a la cual están inscritos, y este detalle, para que vean que está muy distante de la verdad. Irán nunca se negó a ser parte de esa organización, al contrario, es parte, y todo el uranio que se ha estado procesando ha estado bajo la vigilancia de la Organización Internacional de Energía Nuclear, que avaló y dijo que no tenía ninguna evidencia de que hubiera armas de destrucción masiva. No obstante, Israel siempre se negó y nunca ha permitido la supervisión ni fiscalización de esa organización. Y la organización no interviene porque ellos dicen que no son una policía nuclear, ellos simplemente son un organismo regulador y emite lo que son las consideraciones. Lo que te dice de que no había razón para que se diera la agresión ni de Israel, que fue quien iniciara la guerra, y mucho menos de Estados Unidos ahora, porque ya la misma secretaria de Defensa de Estados Unidos, de Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, había dicho que no tenía evidencia de que hubiera armas
Donald Trump la manda a callar y le dice que no y la invierte para que ella dé una declaración posterior justificando que la habían llevado, le habían tergiversado lo que ella quiso decir. O sea, se ha ido montando. Ahora, ¿qué hay en el fondo? El tema no es solo Irán. Irán es parte fundamental y estratégica por su enclave y por la gran producción de petróleo y gas que tiene, que son las mayores reservas en explotación la tiene Irán. Eso hace que tenga una importancia porque es un enclave para, vamos a decir, para los BRICS, para el nuevo orden económico mundial que se está estableciendo. Que es un hecho, doctor, que es un hecho los BRICS. Sí, que claro, es un hecho, ya eso es irreversible. Esta es ya la fase de inicio de la decadencia del dólar como moneda, como divisa única a nivel mundial. O sea, va a seguir, el dólar va a tener su valor ante comercio como el de aquí, pero como moneda de uso único, para el tema de los petrodólares ya va perdiendo la preeminencia que tuvo, y ese es el temor que tiene, porque el mismo Donald Trump lo manifestó. Entonces, todo está interrelacionado, no es solo Irán por Irán. Ahora Irán, ¿qué es lo que quieren? Sustituir a Irán y poner un gobierno que le sea afecto a Estados Unidos y a los intereses de Inglaterra, porque hay una triada, está Inglaterra, está Israel, que Israel en este caso, no vamos a decir Israel como país, porque Israel, pobre Israel, también está siendo martirizado por culpa de la administración sionista que tiene Israel. El gran culpable es Netanyahu, que es un asesino, un criminal, porque él habla de que la diferencia entre Irán, que Irán no avisa y ataca civiles, y la Franja de Gaza. Quien ve las imágenes de la cantidad de miles de niños que están padeciendo la causa de una agresión brutal de Israel, eso no son seres humanos. Bueno, ellos han dicho que no son seres humanos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Para muchos analistas se ha abierto una caja de Pandora con esta agresión, porque podría darse inicio, como lo dijo el mismo Putin, de una tercera guerra mundial que está en cierne, porque Irán no se va a quedar de brazos cruzados. Claro. Reconocer lo que son lo que es la filosofía de vida de ese tipo de cultura religiosa. Entonces ya una de las consecuencias inmediatas que va a tener y que se va a reflejar desgraciadamente para nosotros es un incremento de los productos derivados del petróleo. O sea, el petróleo va a subir de inmediato. Sí, claro. Subió un 1.algo%, ya empezó a subir. Acuérdense que cerraron con canal por ahí. ¿Cómo que le llaman el canal, doctor? No lo han cerrado todavía, ¿no? Estrecho de Hormuz. Pero ya empezó a reflejarse, sí, pero una de las medidas que dice que una de las armas estratégicas que tiene Irán, claro, a China lo perjudica, y China es un aliado de Irán, y es el mayor comprador, y a China le va a afectar. China compra 1,5 millones de barriles diarios. Entonces eso le afecta a China, porque China, quien más petróleo le vende a China es Irán. El cerrar el estrecho de Hormuz, que van a cerrarlo porque es un arma, porque eso va a afectar toda la economía regional. Sí, claro. Por ahí cita el 20% de la producción mundial del petróleo, el 20% de la producción mundial. O sea, el cerrar eso va a impactar en la economía mundial de inmediato. O sea, eso es lo que ha despertado la agresión de Estados Unidos e Inglaterra, pero en este caso Estados Unidos con el bombardeo último que hizo. La fuerza de Irán no era de Irak. Irán es un país militarmente poderoso, con armas y con aliados también que son poderosos. Entonces habría que ver las consecuencias, hasta dónde. Hoy está precisamente el ministro de Irán reunido con Putin, analizando la situación, y es seguro que Rusia le va a facilitar por lo menos el apoyo en armas si lo necesitara. Rusia está mediando para que no se dé la guerra. Porque a nadie le interesa una guerra, una conflagración de ese nivel. Las consecuencias van a ser funestas para la humanidad, no solo para el Medio Oriente, sino para la humanidad. Entonces, esa es la irracionalidad de esta agresión. Lo que Estados Unidos perseguía, desgraciadamente, Trump, que tiene una personalidad narcisista, sí. Eso lo está llevando a él creerse, y por eso toma medidas, inclusive por encima del Congreso, porque está entrando en violación de las propias leyes de norteamericanas. Sí. Porque el Congreso es el que tiene que autorizar la guerra, y por encima del Congreso él autorizó esa agresión, y la repercusión va a tenerla en lo inmediato, porque en el mismo Estados Unidos va a haber consecuencias. Estados Unidos seguro les van a llamar la atención que de hecho ya en Estados Unidos mismo hay una crisis
y quizá esto lo lleva a ellos a buscar una salida para alejar un poquito los problemas internos que tiene y desviar la atención del pueblo norteamericano, que es un pueblo que cuando están en guerra todo el mundo centraliza la atención en la guerra. O sea, una guerra que quizá por un tema hasta de tipo de personalidad del mandatario, de la potencia que quiere mantener, por otro problema es que Estados Unidos quiere mantener la hegemonía del mundo como lo ha tenido siempre. Y uno se hace la pregunta, ¿con qué derecho una nación tiene que meterse en otra para determinar qué debe hacer ese gobierno? Exacto. Eso es algo insólito. O sea, tiene el derecho Israel, porque fue una agresión no provocada. O sea, y le voy a quitar el nombre de Israel, Netanyahu. Vamos a ponerle a Netanyahu porque eso no es Israel. Es el gobierno quien ataca a Irán alegando de que había amenazas de que Irán pudiera utilizar, una amenaza, como estaba diciendo Kamala, la encargada de seguridad de Europa, que también dice que Irán tener armas nucleares es una amenaza para el mundo. Pero señores, Israel tiene armas nucleares, tiene 90 ojivas que se sepan, y dicen otros que son 300 ojivas nucleares. Entonces no es una amenaza que le tenga Israel cuando Israel está bombardeando la franja de Gaza, y si es una amenaza que la tenga Irán, que se demuestra que no tiene armas nucleares, que lo que tiene es planta de procesamiento de uranio para energía, para uso agrícola y para uso de medicina, o sea, para otro uso, o sea, para uso de energía. Hasta ahora eso es lo que dice la Organización Internacional de Energía Nuclear. O sea, que inclusive los técnicos rusos, eso comenzó, ese proyecto en Irán, comenzó con Alemania. Alemania, por presión de Estados Unidos, se retira y entra para hacer las plantas de Irán. ¿Qué cantidad de científicos tiene? O sea, es un pueblo con una capacidad. ¿Qué más cantidad, doctor? La cantidad. Ah, ya. O sea que en física, los mejores físicos lo tienen los Irán. Tiene la producción de armas, es más allá de lo que la gente se imagina. Por eso les digo, la consecuencia de esta agresión todavía no se sabe. Se abrió una caja de Pandora. Todo va a depender de la frialdad y lo que logren los aliados. Yo tengo esperanza de que China y Rusia puedan influir para bajar un poquito, pero creo que va a ser casi imposible. Hubo una época, sobre todo en la época de la Guerra Fría, valga la redundancia, en que los Estados Unidos se veían como uno de los países de las naciones más intervencionistas. La guerra de Vietnam, la intervención norteamericana del 65, aquí la del 16, etcétera, etcétera, la última que fue en Irak. Eso le costó a los Estados Unidos no millones de dólares, sino billones, mucha muerte. Entonces, como que eso cesó. ¿Usted cree que regresamos nueva vez a la época intervencionista, como usted hablaba ahorita? Bueno, la historia de Estados Unidos refleja que ha hecho más de 412 intervenciones a nivel mundial, o sea, ha participado en 400 y pico de guerras. Es el país que más agresiones tiene acumulado en la historia de la humanidad. Ni siquiera el imperio, vamos a decir, romano lo tuvo. Eso hace que Estados Unidos se crea que debe tener la hegemonía, el control del mundo. Y desgraciadamente, acuérdense la frase de Donald Trump, American Great Again. América, devolverle a Estados Unidos la grandeza que tuvo. O sea, él tiene la manifestación y cuando reinicia este gobierno de él, lo primero que habló fue de que para un país llegar el nivel de imperio debe crecer, y por eso debía anexar a México, a Groenlandia, a Canadá, anexarse a los Estados Unidos para hacer una gran nación, una especie de competencia con Rusia. Como Rusia tiene 15 millones, 17.5 millones de kilómetros cuadrados, se siente una especie como de competencia infantil, si se quiere. Pero eso va acorde con el tipo de personalidad que él tiene, una personalidad que muchos psiquiatras, y mira que yo era de lo que quería que Trump ganara, para ver si frenaba un poco lo que se estaba dando en Estados Unidos, que iba por mal camino,
pero este hombre ha querido, en aras de querer enderezar la cosa, la está retorciendo más. El método que está utilizando no es el correcto. Todo eso es lo que ha provocado la agresión a Irán. Pero, doctor, ahí el bombardeo que hizo los Estados Unidos fueron unos aviones especiales, fueron a esos Sí. bombardeos. Trump dio una información por la televisión norteamericana, Sí. donde informaba que fue totalmente destruido esas 3 plantas de enriquecimiento de uranio. No fue. Ese avión está sometido a prueba. Primera vez que interviene esos aviones. Son aviones furtivos, nunca han estado en guerra. Primera participación que tienen son los B-2. Es una especie del B-52 modificado, pero tiene una diferencia con otro, que es un avión furtivo. Yeah. O sea, un avión prácticamente con la característica de que es invisible a muchos radares. Porque esa es la ventaja que tiene. Por eso pudo penetrar, y a la hora que lo hace, hacer aviones furtivos, pudieron penetrar. Ahora, lo que dice, todavía no se sabe el impacto. Lo que la fuente de Irán es que las reservas que había de uranio ahí habían sido sacadas para otros lugares, porque ellos tenían ya la previsión de que iba a suceder eso. Pero también le hicieron un bloqueo de hormigón, tenían semanas trabajando de hormigón de varios metros, y lo que se piensa es que la bomba, como el material rocoso donde están, no se sabe que la profundidad de estas plantas es de más de 60, la profundidad de la bomba es 60 metros, y se supone que las plantas están por debajo de los 100 metros. O sea que el daño, según Irán, no es sino en las entradas. Hicieron daño en las entradas, bloquearon las entradas, pero no, el daño al laboratorio, el daño parece no llegó hasta ahí el nivel de destrucción. Pero de hecho, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la defensa, no hay ningún daño, porque no son laboratorios de defensa. O sea que ahí la defensa de ellos está intacta. O sea, si hubieran destruido lo que son las bases de los misiles de largo alcance, ya ahí sí hubiera sido, pero eso no le han hecho nada, y ni siquiera se sabe dónde están ubicados. Y se piensa que tienen más de 37,000 misiles, que es la información que tiene. Recuerda que Irán es un productor, inclusive, que vende armas, y le ha vendido armas, inclusive misiles, a Rusia. Y Rusia también han combinado la tecnología rusa del hipersónico, algo que se la pasaron para eso a los iraníes, que tienen, como les decía, la mayor cantidad de científicos que se puedan imaginar. O sea que no es tan fácil la situación. Y otro aspecto, doctor, ya casi a concluir, tú sabes que el caso de Irán está dirigido por un brazo de ayatolá. Es decir, tienen una religión firme, que eso es colectivo. De manera que se espera que eso tenga una reacción fuerte, porque cuando el ayatolá que dirige, creo que es Khomeini, tome alguna decisión, se harán... bueno, él mismo dijo en una intervención que el mundo se sorprenderá cuando ellos decidan actuar. No, ya ellos tienen, inclusive después de la muerte de los primeros atentados, el primer día de agresión, hubo 20 y tantos, fueron 20 muertos, entre ellos 14 científicos, y el resto eran militares. Los militares, inclusive el alto mando quedó descabezado, porque mataron el jefe del ejército, el jefe de la Guardia Nacional, el de la aérea, el de la Fuerza Aérea, también fue, como dicen ellos, martirizado. Ahora, todo eso fueron sustituidos de inmediato, todo ello de inmediato. Al día siguiente ya habían sido nombrados los sucesores. El ayatolá él dijo inclusive que había escogido entre 5, como él teme que van a atentar contra su vida, porque ya lo han dicho, que quieren un cambio de gobierno. Ya él buscó su sustituto. ¿Qué pasa? Que con esta agresión, como es un pueblo, como tú dices, que se sostiene en la creencia religiosa, en los cultos, le guste a uno o no, esas son sus costumbres religiosas, y son pueblos que se fanatizan en torno a esa religión. Hoy oía
las declaraciones de uno de los iraníes, y él dice que el pueblo está hoy más identificado que nunca y las reservas de una milicia ya se han puesto a la disposición, que esa es la ventaja que tiene. Y mira la gran diferencia, mientras Israel ahora mismo no apoya a su gobierno en su totalidad, muchos sí, otros no, pero la mayoría están en contra de su gobierno, que es una de las causas por la cual Netanyahu está agrediendo, porque buscando desviar la atención para buscar el apoyo interno que lo ha perdido. En el caso de Irán no. En el caso de Irán, el pueblo está a favor de su gobierno. Que le guste a uno no la costumbre, porque son costumbres muy difíciles de uno asimilarla. Por ejemplo, yo le decía a Danilo que tú estás sin una botellita de ron, no podría estarlo allá porque allá no se bebe, está prohibido beber, está prohibido darse un beso en la calle. Tú no puedes andar con una muchacha. No, tú no puedes andar agarrado de brazos de que con una muchacha, ni siquiera con la esposa, tú tienes que andar, guardar la distancia. Doctor. No, esa es su cultura y ellos la asimilan y la aceptan. Sí. Nosotros no la aceptamos, pero ellos sí, y hay que respetársela. Le habla Tolin. Doctor, una pregunta. ¿Qué papel desempeña el capitalismo en este conflicto que se genera en esos países hoy en día? Cuando usted se refiere al capitalismo, ¿a quién se refiere? Bueno, al sector. El propio Trump capitalista. Al sector que envuelve todo este conflicto que se está presenciando hoy en día. No, es que todo tiene una causa. Todo esto está ligado, y se lo decía al inicio, que ahí es donde viene. O sea, es una lucha de Occidente. Vamos a decir, Occidente, el mundo de Occidente lo representa el gran capital de Estados Unidos. O sea, cuando se habla de Occidente, la capital de Occidente es Estados Unidos, vamos a decir. Así que desde el punto de vista económico, representa la máxima representación del capitalismo. Entonces, como se está viendo con el nuevo orden, que fue una iniciativa de Putin, habló de la aparición de la creación de un nuevo orden económico para poder hacer frente, porque Estados Unidos está utilizando como herramienta todo es sanción o aranceles. Entonces, como ha utilizado el dólar como diríamos, como una arma de agresión económica, pues eso ha dado al surgimiento de un nuevo modelo económico que va a ser ya irreversible, que es la aparición de los BRICS. Y Irán es una pieza clave en el Medio Oriente, es la pieza más necesaria, y por eso quieren estar detrás de eso, detrás de Irán. Lo que está es lo que usted está diciendo, ese gran capital que quiere poner un gobierno que les sea afecto. Bueno, o sea, el objetivo de ellos no es, ellos han cogido como justificación el tema de nuclear, pero en realidad no es el arma nuclear lo que los motiva, es un cambio de régimen que quieren un gobierno que les sea afecto a sus intereses, que ellos puedan dominar. Inglaterra siempre ha estado detrás de eso, porque el petróleo siempre, una vez pusieron un gobierno afecto a ellos, lo quitaron cuando eso eran las British, una empresa inglesa, la que dominaba el petróleo en la zona de Irán, y siempre ha tenido el objetivo de volver a agarrar a Irán. Entonces, o sea, que el capital que está detrás. Entonces ahí se cumple la ley del embudo, doctor. Claro. Lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Bueno, doctor, usted, para conversar esos temas, habría que hacer un programa de televisión de 3 horas, y nosotros le agradecemos a usted una cátedra. Excelente. Brillante, doctor. Ojalá usted se acerque por aquí un día. Usted sabe que se le aprecia. Y estamos hablando con el doctor Roberto Berroa Espaillat. Sí. De la dirección. Experto en geopolítica. Sí, experto en geopolítica, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. De la Dirección Central, ¿cómo le llaman? Adviten. Tuve el honor en una ocasión de sentar a Roberto Berroa en mi asiento, hacer un cerquillito una vez. Sí. Bueno, doctor, lo felicitamos, y realmente es un desperdicio la intervención que usted nos ha brindado gentilmente. Y tal como dice Danilo, nos gustaría tenerle por acá, porque conversar con usted ha sido traerle luz al mundo. Amén. Que desconoce de estos conflictos, porque usted sabe que el Occidente solo menciona lo que le conviene, no la realidad que usted ha expuesto, que es lo correcto. Y entonces creemos que esto
ha educado a los telespectadores y de alguna manera sé que las opiniones serán diferentes después de su Que si gana Leonel Fernández, usted puede Aquí, lo que pasa es que estos temas, acuérdense que en la guerra lo primero que muere es la verdad. Y la censura de la prensa es una de las cosas que primero se dan, porque cada cual quiere que se conozca lo que le interesa que se conozca, o que las cosas se vean del color que quiere que se vea. No, la verdad de uno quizá la mentira para otro. Por eso hay que tener mucha cautela y nutrirse de diferentes fuentes, pero además aplicar la lógica, porque uno ve también las cosas como pasan. Aquí hay mucha imaginación, mucha desinformación. La gente, tú discutes con gente que por pasión, a veces confunden una cosa con otra. Por ejemplo, como está Israel involucrado, piensa que hay un tema donde Israel tiene la razón, pero la guerra no es de Israel. Israel la han utilizado como pieza, desgraciadamente, y la gente se identifica sin analizar y sin irse a fondo y sin de manera irracional a ver al otro como el malo. Correcto. Y ese es el grave error. Hace buenos días, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Igualmente. Bueno, ahí Igualmente. la intervención de doctor Roberto Berroa. Sin desperdicio. Sí, así que ya llegamos al tiempo, será hasta el próximo lunes. Espérate, aquí hay. Aló, buena. Sí. Adelante. Aló. Aló. Adelante, Ana Rita. Aló. Bueno. Sí. Será hasta el próximo lunes. Que Dios le bendiga y pasen buen día. Antes de pedir, déjame, tomo 30 segundos, por favor. Porque el doctor iba a explicar con los detalles, no teníamos tiempo. Sin embargo, el lunes, si este conflicto sigue, estaremos dándole otros datos de extrema importancia sobre el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Okay. Y en qué podría afectarnos como República Dominicana. De hecho, República Dominicana no compra petróleo en el Golfo Pérsico, pero si se reduce el petróleo allá, que ya ustedes saben que se produce aproximadamente unos 30 millones de barriles diarios en el Golfo Pérsico, imagínense ustedes, la parte restante no alcanzaría porque diariamente se consume en el mundo unos 80 a 109 millones de barriles de petróleo. Y Estados Unidos como tal es el país que más petróleo consume del mundo, entre unos 19.5 a 20 millones de barriles diarios. Le sigue China entre unos 6.5 a 7 millones diarios. Y Estados Unidos de ese petróleo que él consume entre 19.5 a 20 millones diarios, solamente produce 12.5 millones diarios de barriles. O sea, que va a ser una catástrofe mundial si esto acontece. Pero ya lo explicaremos en otro espacio. No, pero el petróleo que hay aquí en este país, nosotros no tenemos que comprar petróleo. Tú sabes que eso está controlado por los... Ministro consejero en Kuwait, si gana Lionel. Tú manejas mucho. Pasen buen día, bendiciones. Bueno.